nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas hermanas, continuamos nuestra explicación de la vida espiritual cristiana católica. Me apoyo en el libro llamado Las tres edades de la vida interior del Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, Garrigou Lagrange en francés, tomo 1, capítulo 12, segunda parte. El amor de Dios no consiste en el justo medio. El amor de Dios tiene que subir, subir, subir. La caridad no tiene límite. Bien, en la charla anterior hemos visto que la santidad consiste, en primer lugar, en vivir en la caridad, amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo por el amor de Dios. Y en estos dos preceptos se resumen toda la ley y los profetas, dijo nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho también que los mandamientos son ayuda para eliminar los obstáculos, apartar el alma del pecado, que es la muerte espiritual, mientras que los consejos evangélicos, los votos monásticos, son medios que ayudan a conseguir con mayor rapidez y seguridad la perfección. Ahora veamos el segundo punto de este capítulo 12. El amor de Dios no consiste en el justo medio, es decir, puede siempre subir, aumentarse. La doctrina según la cual el mandamiento supremo es universal e ilimitado, lo veremos plenamente confirmada si consideramos que el fin del que aquí se trata no es un fin intermedio o relativo, como la salud, por ejemplo, sino que es el fin último, Dios mismo, que es el bien infinito. Entonces, ¿a qué aspira el cristiano? A vivir con Dios, que es un bien infinito. Por lo tanto, mientras más crecen en caridad, mejor. Si el enfermo desea la salud íntegra y completa, con cuánta más razón no deberemos nosotros desear el amor de Dios sin limitar ese deseo a tal o cual grado, porque ignoramos el nivel o altura a la que nos quiere Dios elevar, y nos elevará sin duda si le somos fieles y aspiramos a Él con generosidad. Dios quiere la salvación de todos, esto nos dice San Pablo. Entonces, Dios quiere la salvación de todos, por lo tanto, si nosotros colaboramos con Dios, si somos fieles a las inspiraciones del Espíritu Santo de Dios, bien, Dios nos elevará a esta santidad. Bien, todos los santos que llegaron a la santidad y al cielo colaboraron con Dios, y todos los condenados que se refirieron no han colaborado con Dios, y todos los pobrecitos que están gimiendo en el purgatorio todavía, no han colaborado como deberían colaborar. El hombre, dice Santo Tomás de Aquino, nunca puede amar a Dios tanto como éste debe ser amado. Tampoco es posible creer ni esperar en Él tanto como debemos creer, dice Santo Tomás en su Suma Teológica, prima segunda, cuestión 64, artículo 4. Al revés, en efecto, de lo que sucede con las virtudes morales, las virtudes teologales no consisten esencialmente en un justo medio. Su objeto, su motivo formal, su medida esencial es el mismo Dios, su verdad y bondad infinitas. Entonces, la justicia, la prudencia, la templanza, la fortaleza sí tienen su justo medio. Mientras que las virtudes teologales de fe, esperanza, caridad tienen su motivo formal, su medida es Dios mismo. Dios es infinito, por lo tanto esas virtudes pueden crecer infinitamente. Estamos lejos de la aurea mediocritas, la mediocridad aurea dorada de que hablaba el poeta Horacio. En su calidad de epicúreo ya disminuía grandemente el justo medio de las virtudes morales. El verdadero justo medio de estas virtudes no es solamente el de un cálculo interesado que sin amor de la virtud huye los inconvenientes de los vicios opuestos entre sí. El verdadero justo medio es ya una altura, una cima, el de la recta razón y del bien honesto buscado por su propio valor, por encima de lo útil y deleitable. Pero esta cumbre o altura no tiene elevación infinita.
Es la regla racional que gobierna nuestros actos en el uso de los bienes externos y en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Por ejemplo, en presencia de ciertos peligros se impone tener valor y aún no tener miedo a la muerte cuando la patria está en peligro. Pero exponerse a la muerte sin motivo justificado, eso no sería valor, sino temeridad. Y hay además sacrificios que la patria nunca nos puede exigir. La patria no es Dios y no nos puede exigir que la amemos sobre todas las cosas, sacrificándole nuestra fe cristiana, por ejemplo, la práctica de la verdadera religión en nuestro porvenir eterno. Eso sería amar la patria demasiado. ¿Qué querían los emperadores romanos paganos? Que los cristianos católicos en esta época, todos, que sacrificaran a los ídolos que simbolizaban la patria, o al César, a la divinidad disque del emperador. Bien, ¿no? Amo mi patria, pero amo la patria en Dios y por Dios. En cambio, por encima de las virtudes morales, las virtudes teologales que tiene a Dios como objeto y motivo inmediato no pueden consistir esencialmente en justo medio. Nunca podemos amar a Dios demasiado, crear o esperar en Él de lo debido. Nunca podemos amarle como debe ser amado. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Por aquí se echa de ver que el precepto fundamental no tiene límites. Nos obliga a todos a aspirar a Dios y aquí en la tierra con amor purísimo e ilimitado. Si la esperanza se encuentra en el punto medio entre la desesperación y la presunción, no es que el presuntuoso espera demasiado en Dios, sino que desplaza el motivo de la esperanza confiando en lo que Dios nunca puede prometer, como el perdón sin verdadero arrepentimiento. De igual manera, la credulidad no consiste en creer demasiado en Dios, sino en tomar como revelado por Él lo que solo es producto de la fantasía humana. Nadie podría, pues, creer demasiado en Dios, esperar en Él o amarle más de lo justo, olvidar con los filósofos paganos, sensualistas, llamados epicúreos, que el justo medio racional es ya una cumbre o cosa perfecta, y querer hacer consistir las virtudes teologales esencialmente en justo medio, como sucede con las virtudes morales, es cosa propia de la mediocridad o de la tibieza erigida en sistema bajo pretexto de moderación. Lo mediocre es un intermedio entre el bien y el mal, más cercano al mal que al bien. El justo medio razonable es ya una altura, el bien moral, y el objeto de las virtudes teologales es la verdad y es el bien infinito. Esta verdad la han puesto muy bien de relieve algunos autores, haciendo el parangón del hombre mediocre con el cristiano verdadero. Es el autor católico Ernesto Hello en su libro llamado L'Homme, el hombre en francés. Seguimos con nuestra meditación. El padre Galigo Ragnas nos habla de la obligación de adelantar el camino de la eternidad. Todo cristiano tiene la obligación de adelantar el camino de la eternidad. Otro motivo, en fin, por el cual se demuestra que el precepto del amor no tiene límites, es que nos encontramos en viaje hacia la eternidad y que en él avanzamos cuando aumentamos el amor de Dios y del prójimo. Entonces, en la medida que el amor a Dios y al prójimo crece, avanzamos en el camino de la eternidad. Por consiguiente, nuestra caridad debe ir siempre en aumento hasta el término del viaje. Nuestra caridad, nuestro amor a Dios, debe siempre ir en aumento hacia la muerte. Esto no es solo un consejo, una cosa mejor, no. Es una cosa que así debe ser. Aquel que no tuviere voluntad de crecer en la caridad, ofendería a Dios nuestro Señor.
El camino, la ruta de la eternidad no se hizo para que nos instalamos en ella y nos durmamos. Se hizo para caminar sin descanso. Para el viajero que todavía no ha llegado al término de su peregrinación, existe un mandato, no un consejo, que le obliga a ir siempre adelante. De la misma manera que un niño debe ir creciendo según la ley de naturaleza, si no quiere quedar un enanillo ridículo y deforme. Entonces todo cristiano debe subir en santidad, debe crecer en santidad. De ahí el peligro de la mediocridad, el peligro de la tibieza, el peligro del cristiano del día. De hecho, el padre, ¿cómo se llama? André hizo un libro, el cristiano del Evangelio, el cristiano del día. Y también este autor católico, Ernesto Elo, dice, el hombre verdaderamente mediocre siente un poco de admiración por todas las cosas, pero ninguna admira con entusiasmo. Encuentra insolente toda afirmación, porque ésta excluye la proposición contradictoria. Y si eres un poco amigo y otro poco enemigo de todas las cosas, te admirará por sabio y reservado. El hombre mediocre proclama que todas las cosas tienen su lado bueno y su parte mala, y que no se debe ser absoluto en los juicios. Si resueltamente afirmas la verdad, el mediocre dirá que tienes demasiada confianza en ti mismo. El mediocre lamenta que existan dogmas en la religión cristiana. Su deseo sería que enseñase solo la moral. Y si le dices que la moral radica en los dogmas, te responderá que exageras. Si la palabra exageración no existiera, el hombre mediocre la inventaría. El mediocre parece habitualmente modesto, no puede ser humilde a no ser que deje de ser mediocre. El hombre humilde desprecia todas las mentiras, aunque todo el mundo las ensalce, y cae de rodillas ante la verdad. Si un hombre naturalmente mediocre se hace cristiano de verdad, deja en absoluto de ser mediocre. El que ama no es mediocre jamás. Y precisamente hoy, porque no amamos, somos mediocres. Esto llamamos liberalismo, incluso en la misma iglesia, por desgracia. Todo el cristiano es como un viajero, no puede pararse, tiene que viajar hasta llegar a su término. Ahora bien, cuando se trata de caminar hacia Dios, no es el cuerpo, sino el espíritu el que avanza grecibus amoris, con los pasos del amor. A paso de amor, dice San Gregorio Magno, progresando en la caridad que debe llegar a ser amor siempre más puro y más ardiente. Y esto es lo que principalmente hemos de pedir en la oración. Pedir a Dios en la oración de progresar en el camino de la santidad. Y en eso se resumen las primeras peticiones del Padre Nuestro. ¿Se seguirá de aquí que quebranta este precepto aquel que no lo cumpla con toda perfección? Es una pregunta. ¿Se seguirá de aquí que quebranta el precepto del amor el que no lo cumpla con toda perfección? De ningún modo, porque, como dice Santo Tomás, para no incurrir en esta transgresión basta con observar la ley de la caridad en alguna forma, como lo hacen los principiantes. La perfección del amor divino está incluida, es cierto, toda entera, en objeto del precepto. Ni siquiera la perfección del cielo está excluida, ya que es el fin hacia el cual es preciso aspirar, como dice Santo Agustín. Pero la transgresión del precepto se evita prácticamente, aunque sea de manera imperfecta, la perfección de la caridad. La transgresión del precepto se evita prácticamente, aunque sea de manera imperfecta, la perfección de la caridad. Ahora bien, el grado más imperfecto del amor de Dios consiste en no amar ninguna cosa más que a Dios, o contra Dios, o tanto como a Dios. Notemos esto. El grado más imperfecto del amor de Dios
consiste en no amar ninguna cosa más que a Dios, o contra Dios, o tanto como a Dios. Entonces, el que no ama nada más que Dios, contra Dios o como Dios, ya está en el camino. Entonces debemos siempre poner Dios en primer lugar. Repito esto, el grado más imperfecto del amor de Dios está ahí, no es perfecto, pero está ahí, realmente existe. El grado más imperfecto del amor de Dios consiste en no amar ninguna cosa más que a Dios, o contra Dios, o tanto como a Dios. El que no alcanzar este grado de perfección, en una manera cumple el precepto. Con otras palabras, el que ama algo más que Dios, o ama algo contra Dios, o tanto como a Dios, y bien no ama a Dios. No está en la perfección, está en pecado. Ahora, todos los que están en pecado mortal, y bien aman una cosa más que a Dios y contra Dios. Ese es el problema de esta gente. Hay por el contrario, dice el padre Garrigou-Lagrange, hay por el contrario otro grado en la caridad que no puede ser alcanzado aquí abajo, que consiste en amar a Dios con todas nuestras posibilidades, de tal forma que ese amor tienda siempre actualmente en acto y realidad hacia Él. Tal perfección solo es posible en el cielo, no es posible por consiguiente transgredir un precepto que no nos obliga aquí en la tierra. Tampoco lo traspasamos por el hecho de no alcanzar los grados medios de la perfección, con tal que lleguemos al ínfimo grado. Con otras palabras, el que ama a Dios no ama ninguna cosa más que a Dios, o contra Dios, o tanto como a Dios. Ahora, en el cielo ya no hay pecado, ni distracción, ni imperfección. Ahí siempre aman a Dios. Pero en ese mundo, al menos, tenemos que tener un amor a Dios que es tal que no debemos amar ninguna cosa más que a Dios. O contra Dios, o tanto como a Dios. Por ejemplo, una persona, una madre, un padre que permite que sus hijos vivan en pecado mortal, con tal que no salgan de la casa, y bien, está en unión libre, por ejemplo, está en la casa, ahí no pone el hecho de tener los hijos en la casa igual que a Dios, no se puede. O se casan o se van de la casa, pero no se pueden tener hijos en unión libre en la misma casa. Es amarlos contra Dios, o igual que Dios, o tanto como Dios, o hasta contra Dios. Es claro que aquel que se contentase con poseer ese mínimo de caridad, sin pasar adelante, no cumpliría en todo su perfección el mandamiento supremo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con todo tu espíritu. Sería un error pensar que solo la caridad imperfecta es de precepto y que los grados de esta virtud superiores al grado ínfimo son solamente de consejo. Entonces, es un error pensar que solo la caridad imperfecta del amor de Dios es de precepto. Y esta caridad imperfecta es no amar ni una cosa más que a Dios, o contra Dios, o tanto como Dios. Bien, aquí el padre Garrigou dice, cuidado, es un error pensar esto. Estos también caen bajo el precepto, sino como cosa que se ha de realizar inmediatamente, al menos como término al que se debe aspirar. Entonces debemos aspirar a subir en santidad, y no quedarnos en la mediocridad. Así, en virtud de la ley de su desarrollo, ha de crecer el niño para hacerse un hombre y no quedarse un niño perpetuo o lastimoso enano. Lo mismo en el orden espiritual. La ley del crecimiento tiene graves exigencias. Noten esto. La ley del crecimiento espiritual tiene graves exigencias.
Si la semilla divina que fue echada en nosotros por el bautismo, la gracia santificante, no germina, corre grave riesgo de perecer y ser ahogada por las malas hierbas, como se narra en la parábola del sembrador. Entonces la semilla divina echada por nuestras almas, la gracia, la fe, la esperanza, la caridad, si no crece, corre grave riesgo de ser sofocada. El camino de la salvación, los anormales, no son seguramente los verdaderos místicos, sino que son los retardados y los tibios. En otras palabras, el verdadero cristiano no es el mediocre, el liberal, es el que realmente busca y corre en el camino de la santidad. La perfección es la meta a la cual todos deben aspirar, cada uno según su condición. El niño como niño, el adulto como el adulto, el religioso, religiosa como religioso, religiosa, el casado como casado, la soltera como soltera, etc. Entonces, la perfección es la meta a la cual todos los bautizados deben aspirar, pero cada uno según su condición. Este punto capital de la doctrina espiritual, olvidada por algunos disque teólogos modernos, ha sido puesta de relieve en 1923 por el Papa Pío XI en su encíclica Studiorum Ducem, en la que Santo Tomás es proclamado maestro indiscutible, no solamente en dogmática y moral, sino también sentar las bases y principios de la vida espiritual, de la ascética y de la mística. Pío XI insiste particularmente sobre este punto, que como lo enseñó el angélico doctor Santo Tomás, la perfección cristiana de la caridad cae bajo el mandamiento supremo, como el fin hacia el cual debemos aspirar todos, cada cual según su género y su vida. Entonces, la perfección es obligatoria para todos, no solamente para unos cuantos. Sed santos porque soy santo. Sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Pío XI recordaba el mismo año en otra encíclica que San Francisco de Sales enseñó idéntica doctrina. Idéntica doctrina, dice el Papa. En esa encíclica escrita con motivo del tercer centenario de San Francisco de Sales, en 1923, se lee: Cristo constituyó la Iglesia santa y fuente de santidad, y todos los que la toman por guía y maestra deben, por voluntad divina, tender a la santidad de la vida. La voluntad de Dios es que os santifiquéis, dice San Pablo. ¿Qué clase de santidad es necesaria? El mismo Señor lo declara diciendo: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Que a nadie pase por las mentes que tal invitación se dirige a un pequeño número de elegidos, y que a todos los demás es lícito contentarse con inferior grado de virtud. Esta ley obliga claramente a todos sin excepción. Por lo demás, todos los que llegaron a la cumbre de la vida cristiana y a todas las edades, a todas las clases, son innumerables, según el testimonio de la historia. Todos ellos conocieron las mismas debilidades de la naturaleza que los demás y pasaron por los mismos peligros, pero llegaron a la santidad. En efecto, San Agustín dice magníficamente: Dios nunca ordena lo imposible. Noten, eso es importante, ¿eh? Dios nunca ordena lo imposible, mas al dar algún precepto nos manda al cumplirlo en la medida de nuestras fuerzas, y también nos manda a pedir lo que nuestras fuerzas no pueden. No pueden. Entonces, hacer lo que uno puede y pedir a Dios para cumplir lo que no se puede. Entonces, el Papa saca tres consecuencias de lo que acabo de decir. La santidad es para todos.
La persona cristiana de la caridad cae bajo el mandamiento supremo, con el cual, como el fin hacia el cual debemos todos aspirar, cada cual según su género de vida, casado, soltero, religioso o laico. Entonces, tres consecuencias. Primero, en el camino hacia Dios, el que no avanza retrocede. Noten esto en rojo. En el camino hacia Dios, el que no avanza retrocede. ¿Por qué? Porque es una ley fija que es preciso avanzar sin descanso. Que el que no avanza es un alma retrasada, como un tren que se detiene demasiado en las estaciones y no llega a su debida hora, como un niño que al no desarrollarse constantemente se torna en un enano, en un animal. Entonces, primer punto, en el camino hacia Dios, el que no avanza retrocede. ¿Por qué? Porque es una ley fija que es preciso avanzar sin descanso. 2. El progreso en la caridad deberá ser más rápido a medida que nos acercamos a Dios. El progreso en la caridad debería ser más rápido a medida que nos acercamos a Dios. Así el movimiento de la piedra que cae es más acelerado cuando se acerca más a la tierra, que entonces la atrae con más fuerza. Entonces la persona que avanza en santidad, bien, avanza más rápido en la medida que se acerca a Dios. En fin, tercer punto, si tanta es la grandeza del mandamiento fundamental, no es posible dudar de que las gracias actuales se nos van dando constante y progresivamente para ayudarnos a llegar a ese fin, porque Dios no manda lo imposible. Nos ama más de lo que nos imaginamos y es preciso corresponderle. Repito, esto es muy interesante. En fin, si tanta es la grandeza del mandamiento fundamental, amar a Dios y al prójimo, no es posible de que las gracias actuales, ayudas, luces, fuerzas que Dios da, se nos van dando constante y progresivamente para ayudarnos a llegar a este fin. Porque Dios no manda lo imposible. Entonces, si Dios quiere que todos se santifiquen, si Dios manda que todos, que amemos a Dios más que todo, el prójimo como nosotros mismos, bien, de una manera constante y progresiva, Dios nos dará luces, ayudas, para ayudarnos a llegar a este fin y cumplir con este mandamiento. Nos ama más de lo que nos imaginamos y es preciso corresponderle. Después de amarle con todo nuestro corazón, aún sensiblemente con amor afectivo, debemos amarle con toda nuestra alma, con amor operante, con todas nuestras fuerzas, cuando llegue el momento de la prueba, y finalmente con todo nuestro espíritu, progresivamente desprendido de las fluctuaciones de la sensibilidad, a fin de que una vez espiritualizados, seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, el padre Garrigou Lagrange dice, después de amarle con todo nuestro corazón, aún sensiblemente, con un amor afectivo, debemos amarlo con toda nuestra alma, con amor operante, con amor que opera, que actúa. Y este amor se manifiesta mediante las obras. Debemos amarlo con todas nuestras fuerzas. Cuando llega el momento de la prueba, cuando uno está tentado, en lugar de ceder a la tentación, bien, lo amamos con fuerza. Esto es lo que tengo que hacer y no hago caso a la tentación, hago el contrario de la tentación. Y finalmente, con todo nuestro espíritu, progresivamente desprendido de las fluctuaciones de la sensibilidad, a fin de que una vez espiritualizados, seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Queridos hermanos, cuando uno no tiene ninguna gana, por ejemplo, de rezar, de meditar, de ir a misa, bien, si uno lo hace ahí lo hace en espíritu, ahí debe abrir los ojos de la fe
Un Padre Nuestro no dicho sin ningunas ganas, bien es más que un rosario dicho con fervor sensible. Entonces cuando uno no tiene ninguna gana, bien hace lo que tiene que hacer por fe, bien ahí ama a Dios con todo su espíritu. Y cuando está frente a la tentación, hace el contrario, bien ama con las fuerzas. Toda esa doctrina demuestra que no es posible separar santificación y salvación, como los que dicen, yo nunca llegaré a santo, me basta con salvarme. Bien es falso. Es imposible separar santificación y salvación. Hay en esa manera de ver, los que dicen, yo nunca llegaré a ser santo, me basta por salvarme, hay en esta manera de ver las cosas un error de perspectiva. La santificación progresiva es en realidad el camino de la salvación. Noten eso también en rojo. La salvación progresiva es en realidad el camino de la salvación. En el cielo no habrá más que santos, y por eso todos y cada uno debemos aspirar a la santidad. Queridos hermanos, toda persona que en ese momento está en estado de gracia, aunque haya pecado, haya hecho muchas fechorías y tonterías, se hace confesado de todo corazón, arrepentido de corazón, confesó todos los pecados, bien la confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, nos devuelve la gracia, la santidad, aviva nuestra fe y esperanza y nos da la caridad, amor divino. Entonces, toda persona en estado de gracia es ya santa, es santificada. Santidad significa pureza de alma y cercanía a Dios nuestro Señor. Y por lo tanto, la santificación progresiva es el camino de la salvación, dijimos, y en el cielo no habrá más que santos, es decir, almas purificadas. Por lo tanto, debemos pensar lo que dijimos hace rato, en el camino hacia Dios, el que no avanza, retrocede. Entonces, basta con la tibieza. El progreso en la caridad deberá ser más rápido a medida que nos acercamos a Dios. Y finalmente, en fin, si tanta es la grandeza del mandamiento fundamental, amar a Dios y al prójimo, más que todo, no es posible dudar que Dios dará gracias actuales, ayudas especiales, progresivamente, de manera constante, para ayudarnos a llegar a este fin. Entonces, la perfección cristiana, dijimos, bien consiste en amar a Dios más que todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo por el amor de Dios. Deuteronomio 6:5, San Lucas 10:27. Queridos hermanos, si hay gente que hace tiempo no se confiesa, no comulga, confiésense, comulguen. Los que no están casados por la iglesia, cásense por la iglesia o sepárense si no quieren casarse. Por desgracia, si hay gente sin tener culpa real, están separados, gente casada por la iglesia, separados, no juntarse, no escuchar unos ignorantes ciegos que dice, eres joven, vuelva a hacer tu vida, búscase a alguien. No, el matrimonio es sacramento. Los que están válidamente casados, bien hasta la muerte, son esposos, aunque separados. Entonces, no escuchar cualquier pobrecito ignorante. Y hagan todo su posible para reconciliarse. Y digo también a los jóvenes, no casarse a lo tonto, no casarse a lo tonto, no sean tontos, no jugar con su vida, con su salvación, con su eternidad, no jugar con noviazgos prematurados. Un alma tenemos, si la perdemos no la recobraremos. El que está en pecado mortal está suspendido del infierno. Al contrario, el que está en gracia de Dios, confesado, perdonado, reconciliado con Dios, bien tiene la puerta del cielo abierta, aunque pasa un rato el purgatorio. Y el que está en ese mundo, cada acción buena, cada sacramento que recibe, cada acto de caridad que hace, bien lo acerca a Dios y borra su purgatorio. Y en conclusión, esto de vivir en gracia y en caridad tiene consecuencias
en la vida social, en la vida civil. Una persona que vive en gracia, bien, no va a ser corrupta, no va a ser injusta, no va a ser mentirosa, no va a ser adúltera, no va a ser ladrona, no va a ser fechorías y medias. El mundo actual busca paz y busca derecho y hablan derecho, hablan trabajar contra la corrupción. Qué bonito todo esto. Y bien, la mejor manera de trabajar contra la corrupción y poner orden y paz en la ciudad y en la sociedad es cristianizar a la gente. Los 10 mandamientos de Dios, y bien, es la mejor protección. Son realmente los derechos humanos al máximo, por cuestión de conciencia, ya no solamente de policía y de miedo a las multas, ¿no? Y la mejor manera de sacar a la gente de esta decadencia espiritual, moral, hacer la vida posible en la sociedad, es evangelizarlos. Por eso, queridos hermanos, les aconsejo suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram. Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada a base del Catecismo San Pío X. Y también tenemos otro canal FSSPX Costa Rica, la carpeta Catecismo Básico para Adultos. Y tenga la caridad de suscribirse a nuestro canal, como dije, y de reenviar esas charlas a sus contactos. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.